¿Sabes ese vacío que sentimos en algún momento de la vida? Vivimos, pero no sabemos por qué estamos aquí. Parece que siempre falta algo que no sabemos explicar. Tal vez no estés cansado de la vida. Estés cansado de vivir sin saber por qué. Porque hay un cansancio emocional que no aparece en el cuerpo, aparece en el alma. Te despiertas, cumples tareas, conversas, hasta sonríes. Pero por dentro algo parece apagado. Existe un silencio extraño dentro de ti, un vacío que no siempre tiene nombre. Y el mayor peso no es trabajar mucho. Es vivir sin dirección, es existir sin vivir. El cansancio más peligroso no es físico, es existencial, es cargar días sin sentido. Hay gente que no quiere morir. Solo no sabe por qué está viva, cuál es el llamado, cuál es la misión. La sociedad hiperestimulada te empuja, la comparación te exige, el éxito te vacía y la ansiedad te acompaña en silencio. Entonces, respóndeme con sinceridad. ¿Y si el vacío que sientes no fuera un problema, sino una señal de que existe algo más grande llamándote? Hoy vas a entender por qué todavía estás aquí y por qué tu historia aún no ha terminado. Porque si todavía respiras, todavía existe propósito, todavía existe destino, todavía existe un plan de Dios en movimiento. Y no te estoy hablando de religión vacía, te estoy hablando de identidad y propósito, de aquello que te devuelve claridad. Tal vez estés funcionando por fuera, pero desconectado por dentro, como un celular con la batería llena y sin señal. Y cuando la vida pierde el sentido, hasta las victorias quedan vacías. Logras y no sientes nada. Corres y no llegas. Intentas y no llenas. Vives y no descansas por dentro. Pero presta atención. Esto no es el fin. No es por casualidad. Hay un motivo. Tiene sentido. Y si te quedas conmigo hasta el final, vas a ver el vacío no como condena, sino como dirección. Tal vez nadie sepa lo que sientes. Tal vez ni hables de eso. Sigues en automático, con rutina, responsabilidades, exigencias, y por fuera parece normal. Pero por dentro existe un cuestionamiento silencioso, casi un susurro que aparece cuando el ruido termina. ¿Por qué todavía estoy aquí? ¿Cuál es la intención de todo esto? ¿Cuál es mi propósito? Y quiero que entiendas, este video no es para curiosos. Es para quien está cansado de existir sin dirección. Es para quien tiene la mente cansada, cargando ansiedad, desánimo, confusión y fingiendo que está todo bien. Es para quien siente soledad, incluso rodeado de gente, y un vacío incluso teniendo logros. Y no, eso no es debilidad, no es drama, y muchas veces no es falta de fe. Eso es búsqueda de sentido, y quien empieza a cuestionar el sentido de la vida, ya empezó a despertar. Así que déjame acogerte y confrontarte al mismo tiempo. Con cariño, no estás solo. Solo estás en un punto en el que el corazón se cansó de aceptar cualquier camino. Porque el alma no fue creada para vivir en la improvisación. Eres hechura, creación con sentido, diseño de Dios. Y cuando la vida se desalinea, el cuerpo hasta aguanta, pero el alma empieza a reclamar por dentro. Hoy quiero mostrarte cómo ese vacío puede ser un proceso, una preparación, un tiempo de Dios trabajando en lo invisible. Quiero darte claridad, foco, alineamiento y dirección, sin lenguaje complicado y sin peso innecesario. Porque la verdad es simple. Cuando entiendes tu identidad, dejas de correr detrás de migajas emocionales. Cuando entiendes tu misión, dejas de compararte y empiezas a posicionarte. Pero antes de entender tu propósito, necesitas entender el vacío que sientes. ¿Ya te diste cuenta de que existe un tipo de cansancio emocional que no aparece en ningún examen? No es gripe, no es insomnio grave, no es una tragedia reciente, pero es un peso interno constante. La persona se despierta, cumple la rutina automática, trabaja, conversa, hasta sonríe, pero por dentro hay un silencio extraño, casi un vacío difícil de explicar.
Es como si la vida estuviera funcionando por fuera, pero algo esencial estuviera desconectado por dentro. La mente cansada intenta encontrar una justificación. Es solo estrés, es solo ansiedad, es solo una fase. Solo que en el fondo, sientes que es más profundo que eso. Es esa sensación de estar perdido aún teniendo responsabilidades, metas e incluso algunos logros. Y lo más curioso, no pasó nada grave. Aún así, la vida parece sin dirección. Déjame darte una imagen fuerte. Un celular puede tener la batería llena y aún así estar sin señal. Enciende, las aplicaciones abren, la pantalla funciona, pero no hay conexión. Exactamente así es como mucha gente está viviendo hoy. Funcionando, pero sin conexión con su propia identidad y propósito. Cumpliendo tareas, pero sin claridad de llamado. Existiendo, pero sin realmente vivir una vida con sentido. Y cuando la vida pierde el sentido, hasta las victorias quedan vacías. Llega el ascenso y no trae alegría. Llega el logro, pero no satisface. Entra el dinero, pero no resuelve el vacío. Porque el problema no es capacidad, es desconexión del destino y de la misión para la cual la persona fue creada. Tal vez te estés preguntando, ¿pero por qué me siento así si no me falta nada esencial? Y aquí es donde empieza algo más profundo. El ser humano no fue hecho solo para sobrevivir, sino para vivir alineado con propósito. Cuando la identidad se pierde, la ansiedad crece. Cuando el foco está solo en metas externas, pero no en el diseño de Dios, la confusión aumenta. Puedes estar productivo, pero no estar alineado. Puedes estar ocupado, pero no estar direccionado. Y eso genera un cansancio emocional que no es físico, es existencial. Es como correr en una caminadora, mucho esfuerzo, poco avance real. Te mueves, pero no sales del lugar por dentro. Y esa sensación de existir sin vivir empieza a corroerte por dentro. Mucha gente hoy vive así, metas que no satisfacen, logros sin alegría, comparación constante que genera desánimo, distracciones que anestesian el silencio por dentro. Parece que siempre falta algo, pero nadie sabe exactamente qué. La verdad es que cuando la vida está desconectada del plan de Dios, todo se convierte en presión. Sin dirección clara, cualquier exigencia pesa más. Sin entender que existe una creación con sentido, el día a día se vuelve solo repetición. Solo que hay un detalle importante. Ese vacío no aparece por casualidad. Puede ser una señal, puede ser un proceso de preparación. Un tiempo de Dios llamándote a mirar más allá de la superficie. Porque tal vez lo que estás sintiendo no sea solo psicológico. Tal vez sea el alma intentando recordarte que naciste por un motivo y todavía no estás viviendo plenamente ese propósito. Existe un motivo para ese vacío y no es solo emocional. ¿Te has dado cuenta de cómo puedes estar bien por fuera y aún así sentir un vacío que no tiene nombre? Es esa sensación de estar perdido sin haberte perdido en el mapa, ¿entiendes? Solo dentro de ti. La rutina automática sigue, el cuerpo va, la agenda avanza, pero el corazón se queda con silencio por dentro. Y entonces llega el cansancio emocional, no de cargar cajas, sino de cargar la propia vida sin dirección. Porque el ser humano necesita sentido, necesita propósito, necesita sentir que nació por un motivo. Sin eso, la mente cansada intenta compensar. Trabaja más, compra más, consume más, pero no llena. Incluso puedes cumplir metas, pero si no conversan con tu identidad, se vuelve logro sin alegría. Y lo que debía ser victoria se vuelve presión, lo que debía ser futuro se vuelve ansiedad, lo que debía ser paz se vuelve confusión. En el fondo, la pregunta no es ¿qué falta? Es ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Cuál es mi destino? Piensa en un barco sin destino. No necesita tormenta para perderse. Basta el viento. Sin claridad, cualquier viento se vuelve dirección, cualquier opinión se vuelve brújula, cualquier comparación se vuelve sentencia. Y hoy la comparación es diaria. Redes sociales, estatus, resultados,
vidas perfectas, y tú te sientes menos. Entonces nace esa soledad extraña. Estás rodeado de gente, pero sientes que nadie te entiende de verdad. Y cuando no sabes a dónde vas, aceptas cualquier camino, incluso los que te roban por dentro. Entras en una relación solo para no estar solo. Aceptas un trabajo solo para no parar. Te llenas de cosas solo para no pensar. Pero el silencio por dentro no desaparece. Solo se vuelve más profundo y el peso interno se vuelve más constante. Es como si el alma dijera: ok, estás ocupado, pero ¿estás alineado con tu misión, con tu llamado, con tu intención? Y es aquí donde mucha gente empieza a existir sin vivir, porque una vida sin propósito siempre parece pesada. Y entonces, para no enfrentar el vacío, buscamos anestesia, placer rápido, distracción infinita, ruido todo el tiempo, serie tras serie, video tras video, comida para calmar, compras para sentir algo, deslizando la pantalla sin parar. Pero eso es como poner música alta en una casa con fuga. El sonido distrae, pero el agua sigue destruyendo. Porque la ausencia de dirección convierte todo en presión. Hasta el descanso se vuelve culpa. Hasta el ocio se vuelve fuga. Hasta la fe se vuelve un ritual vacío. Y cuando vives desconectado del diseño de Dios, la mente entra en desorden y el corazón pierde claridad. Hasta intentas disciplina, intentas foco, intentas constancia, intentas cambio de mentalidad, pero sin alineamiento se vuelve fuerza bruta. Y la fuerza bruta cansa la cabeza, cansa el pecho, cansa la esperanza, cansa el sueño. Y el desánimo se vuelve rutina. No es que seas débil, es que fuiste creado como hechura con creación con sentido. Y el sentido no se improvisa. Por eso duele, porque sientes que hay más, que hay un recomienzo, que hay un nuevo tiempo, pero aún no sabes por dónde. Ahora, déjame decirte algo con cariño y firmeza. Tal vez no estés perdido en la vida, estés perdido dentro de ti. Y eso lo cambia todo, porque no es solo falta de motivación, es falta de identidad y propósito, falta de dirección, falta de un destino claro. No necesitas más presión, necesitas claridad, del tipo que encaja las piezas y devuelve paz. Y la claridad no viene solo de pensar más. A veces viene de parar, respirar, reconocer: yo no fui creado por casualidad. Porque si existe creación, existe intención. Si existe hechura, existe plan de Dios. Si existe vida, existe propósito de Dios. Y puede ser que ese vacío sea una alerta del cielo. Vuelve al centro, vuelve al llamado, vuelve a lo que tiene sentido. Dios ve ese cansancio emocional. Dios sabe de esa ansiedad. Dios no se olvida de tu proceso y Dios sostiene en el desierto. Así que presta atención a este gancho. ¿Y si ese vacío no fuera solo psicológico? ¿Y si también fuera espiritual? Si fuera el alma gritando por sentido, la próxima parte te va a golpear de lleno. ¿Sabes por qué ese vacío no se va solo con distracción, agenda llena o un nuevo logro? Porque no nació en el cuerpo, nació en el alma. Y es difícil admitirlo, lo sé. Preferimos llamarlo fase, ansiedad, cansancio emocional, cualquier nombre que parezca controlable. Pero hay una parte de ti que no se satisface con lo que es solo terrenal, y eso no es debilidad, es diseño de Dios. Hay una intención detrás de lo que sientes. Es como si dentro de ti existiera una brújula, y cuando la vida sin dirección insiste, empieza a sonar por dentro. Puedes incluso existir sin vivir por un tiempo, pero llega una hora en que el silencio por dentro se convierte en grito. Y no es solo un grito de desesperación. Es un grito por sentido, por propósito, por llamado, por destino. Hay un texto que expone esto con una precisión impresionante. Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Eclesiastés 3:11. Mira qué fuerte. Eternidad en el corazón. Eso explica muchas cosas. Fuiste creado con sentido de algo mayor, con hambre de significado, con sed de misión. Por eso ciertas victorias quedan vacías. Por eso metas que deberían hacerte feliz
no satisfacen. Es como intentar poner sentido en cosas materiales. Y ahí viene esa analogía que corta como cuchillo. Intentar llenar el cielo con las manos. Agarras, agarras, agarras y sigues vacío. Alcanzas, conquistas, pruebas y sigues con peso interno. No porque seas ingrato, no porque seas incapaz, no porque seas difícil, sino porque tu creación con sentido no combina con una vida desconectada de la fuente que te hizo. El alma siempre busca la fuente que la creó. Y sé que esto te mueve porque ya intentaste de todo, ¿verdad? Ya intentaste que el dinero lo resolviera. Ya intentaste convertir una relación en cura. Ya intentaste volverte éxito. Ya intentaste ocuparte hasta no tener tiempo para pensar. Y por un momento parece que funciona. Pero pasa. La mente cansada vuelve, la soledad vuelve, la confusión vuelve, y ese vacío reaparece como si te estuviera esperando en la sala. Porque el dinero no resuelve, la relación no resuelve, el éxito no resuelve, cuando el hueco es espiritual. Entiende, Dios no se equivoca en su diseño. Si existe esa sensación de estar perdido, puede ser que estés en una fase de transición. Puede ser que tu desierto no sea castigo, sino proceso de formación. Puede ser que Dios esté trabajando en lo invisible, preparándote, madurándote, construyéndote por dentro, mientras tú crees que no está pasando nada. Y entonces la pregunta cambia. ¿Y si no estuviera roto? ¿Y si estuviera siendo direccionado? Ahora, déjame llevar esto a la realidad con un ejemplo simple, bien con los pies en la tierra. Imagina a alguien que siente cansancio emocional todos los días, pero no cambia nada. Se despierta, agarra el celular, entra en la comparación, corre detrás de metas que no están alineadas con su propia identidad, vuelve a casa sin presencia, se duerme cansado, repite. La vida se convierte en un bucle sin sentido. Pero en el momento en que esa persona empieza a buscar claridad, hace cosas pequeñas pero poderosas. Empieza el día en silencio, anota lo que está drenando su paz, define límites, corta distracciones que anestesian, elige disciplina en lugar de impulso, toma decisiones alineadas con lo que tiene valor. Y sobre todo, vuelve a la pregunta correcta. Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu plan de Dios para mí? ¿Cuál es la misión que hay detrás de mi dolor? Eso es alineamiento. Eso es posicionamiento. Eso es crecimiento interno. Y cuando la vida empieza a alinearse, el vacío pierde fuerza porque ahora hay dirección. Y aquí viene el gancho que lo cambia todo, así que agárrate de esto. Si existe vacío, existe llamado. El vacío no es solo ausencia, a veces es convocatoria. No es solo desánimo, a veces es invitación a recomenzar. No es el fin, no es por casualidad, no es aleatorio, tiene sentido. Dios ve, Dios sabe, Dios tiene planes, Dios sostiene en el proceso y Él no se olvida de la hechura de sus propias manos. Así que tal vez no te esté faltando algo. Tal vez estés siendo atraído de vuelta a tu identidad y propósito. Porque cuando el alma empieza a recordar que nació por un motivo, ya no se conforma con cualquier cosa. Y es exactamente ahí donde la próxima pieza entra con fuerza. Si fuiste creado, entonces no hay forma de que seas un accidente. Ahora pisamos un suelo más firme, porque hay algo que le cambia la vida a una persona. Entender que no es un error caminando. Puedes haber vivido confusión, puedes haber pasado por desierto, puedes cargar cansancio emocional e incluso esa sensación de estar perdido. Pero eso no define tu identidad. Eso es fase, no es sentencia. Lo que te define es el origen. Y cuando el origen es Dios, tu existencia no es aleatoria. Es hechura, es diseño de Dios, es intención. Hay un plan de Dios detrás de tu historia, aunque hoy parezca todo mezclado. Y por eso el vacío apunta a algo mayor, porque tu creación con sentido no combina con una vida sin dirección. Dios no se equivoca, Dios no improvisa, Dios no se olvida. Si todavía estás aquí, respirando, luchando, permaneciendo, hay un motivo.
y no es pequeño. Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes de paz y esperanza, no de destrucción. Fíjate, planes. No es tal vez, no es ya veremos. Es plan. Eso conversa directamente con propósito, con destino, con misión. Y cuando lo juntas con Salmos 139:16, que habla de días escritos antes de existir, te das cuenta del tamaño del cuidado. Dios piensa antes de crear. Eso es demasiado fuerte, porque derrumba la idea de que naciste por cualquier motivo. Antes de que respiraras, ya existía intención. Antes de que tuvieras claridad, Dios ya tenía dirección. Antes de que entendieras tu llamado, el cielo ya sabía tu destino. Y entonces, de repente, ese peso interno gana un nuevo significado. Tal vez no estés atrasado. Tal vez estés en preparación. Tal vez tu fase de transición no sea pérdida, sea formación. Dios está trabajando donde tú no ves, construyéndote por dentro, creando madurez, disciplina, alineamiento y constancia. Piensa conmigo en una analogía simple. Nadie escribe un libro entero sin saber el final de la historia. Nadie empieza una obra sin un proyecto. Y si un ser humano limitado hace eso, imagínate Dios. Entonces, presta atención. No naciste por accidente. No sobreviviste hasta aquí por casualidad. No atravesaste todo esto solo para terminar vacío. Y sé que a veces dan ganas de decir, pero estoy cansado, estoy confundido, estoy desanimado, tengo ansiedad. Lo entiendo. Solo que tu estado emocional no cambia la realidad espiritual. Dios ve, Dios sabe, Dios sostiene, Dios prepara. El asunto es que mucha gente intenta entender su propia vida desconectada del origen. Es como intentar entender una carta sin conocer a quién la escribió. La lees, la relees, interpretas, creas teorías, pero falta la llave. Y la llave es esta. Tu identidad no nace de lo que te pasó, nace de quien te creó. Y aquí entra un confronto suave, del tipo que no lastima, pero despierta. Vivir sin Dios es como vivir sin señal. Puedes tener batería llena, talento, energía, inteligencia, capacidad, y aún así sentir vida sin dirección. Porque capacidad no es propósito, movimiento no es misión. Y nuestra generación confunde mucho eso. La persona corre, produce, conquista, pero sigue con vacío, sigue con soledad, sigue con silencio por dentro. Y entonces piensa, ¿el problema debo ser yo? No. A veces el problema es solo desconexión del propósito de Dios. Y cuando te reconectas, no desaparece todo el dolor de una vez, pero nace claridad. Empiezas a notar patrones, empiezas a poner límites, empiezas a tomar decisiones con foco, empiezas a tener disciplina y madurez. Dejas de vivir por reacción y empiezas a vivir por dirección. Y eso cambia la forma en que ves el proceso. El desierto deja de ser humillación y se vuelve escuela. Ahora aguanta este gancho, porque prepara el próximo punto con precisión. Incluso sabiendo que hay intención, mucha gente todavía vive agotada y vacía, porque confunde propósito con metas e identidad con desempeño. Y ahí es donde la llave gira de verdad. El problema no es falta de capacidad, es falta de dirección. Déjame decirte una verdad que mucha gente necesita oír sin maquillaje. Hay gente demasiado talentosa viviendo pequeño. No por falta de don, no por falta de inteligencia, no por falta de oportunidad, sino por falta de dirección. La persona tiene capacidad, tiene carisma, tiene fuerza, tiene habilidad, pero no tiene claridad de identidad y propósito. Y sin claridad, cualquier camino parece lo suficientemente bueno. Entonces, entra en un ciclo peligroso. Se mantiene ocupada, productiva, hace 1000 cosas, pero termina el día con el mismo vacío, con el mismo cansancio emocional, con la misma sensación de estar perdido. Es como si estuviera corriendo mucho, pero no estuviera llegando a ningún lugar.
Y cuando corres sin destino, no llamas a eso libertad, lo llamas ansiedad, porque la mente cansada no aguanta vivir eternamente en la improvisación. Proverbios 19:21 dice algo que encaja como llave. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalece. Fíjate en la diferencia: planes y propósito, metas y misión, estrategia e intención. Nuestra generación aprendió a definir metas, pero no aprendió a discernir llamado. Aprendió a buscar éxito, pero no aprendió a construir una vida con sentido. Y entonces surge una confusión silenciosa. La persona cree que, si cumple la meta, va a encontrar paz. Pero metas no son propósito. Dinero no es identidad. Éxito no es dirección. Puedes tener resultados y aún así estar desalineado. Puedes ser referencia para otros y aún así estar roto por dentro. Incluso puedes sentir orgullo por lo que construiste. Y cuando el ruido se apaga, darte cuenta de que construiste lejos de lo que te hacía vivir. Y eso pesa, porque la ausencia de dirección convierte todo en presión, incluso cosas buenas. Ahora piensa conmigo en una analogía bien simple. Correr rápido en la dirección equivocada solo te lleva más lejos del destino. Y eso es lo que más pasa hoy. Personas aceleradas, disciplinadas incluso, llenas de constancia, pero apuntando hacia un lugar que no es el suyo. Por eso el vacío no se va. Por eso la soledad aparece incluso en medio de la multitud. Por eso la confusión crece incluso cuando va bien. Porque hay un punto que nadie quiere encarar. Se puede ganar el mundo y perder el alma. Se puede vencer por fuera y fallar por dentro. Se puede existir sin vivir. Y eso es un dolor que no se explica solo con lógica. Se siente en el pecho. Es ese peso interno que hace que la vida parezca pesada, incluso cuando no tienes de qué quejarte. La sensación de que falta algo, no porque falte dinero, sino porque falta alineamiento con el diseño de Dios. Y aquí entra un giro práctico, sin misticismo. La dirección se construye con elecciones pequeñas, pero consistentes. Aquí es donde disciplina, límites y posicionamiento entran como cura, no como peso. Por ejemplo, si tu vida está tomada por distracciones que anestesian el silencio por dentro, necesitas crear un espacio real de claridad, y eso puede empezar con 10 minutos al día sin pantalla, sin ruido, solo tú y Dios. Y un papel en la mano. Escribe: ¿qué me está drenando? ¿Qué me está dejando ansioso? ¿Qué hago por obligación y no por misión? Luego, define un límite objetivo: hora para dormir, hora para despertar, cortar la comparación, reducir el consumo, revisar ambientes y personas que te roban la paz. Y sobre todo, haz una pregunta que lo cambia todo. Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué está intentando formar el Señor en mí en este proceso? Eso no es religiosidad vacía, es alineamiento. Es crecimiento personal con dirección espiritual. Es salir de la vida sin dirección y entrar en una fase de transición consciente, donde dejas de ser llevado por el viento. Así que presta atención a esta parte íntima, porque es la más fuerte. Tal vez no estés cansado porque estás haciendo demasiado. Tal vez estés cansado porque estás haciendo demasiado lejos de tu propósito. Y cuando entiendes eso, dejas de culparte y empiezas a posicionarte. Percibes que el desierto puede ser preparación, que el tiempo de Dios tiene construcción, que Dios está trabajando, madurando, direccionando, alineando. Solo que ahora la pregunta se vuelve inevitable y abre el próximo tema con un impacto emocional gigante. Si el problema era dirección, entonces, ¿por qué todavía estás aquí respirando, incluso con todo lo que ya atravesaste? ¿Por qué tu historia continúa? ¿Por qué no renunciaste de verdad? Porque tal vez, solo tal vez, exista una respuesta simple y poderosa. Si todavía respiras, todavía existe propósito. Hay una pregunta que mucha gente hace en la oscuridad, sin valor para decirla en voz alta. ¿Por qué sigo aquí? Y no es drama. A veces es solo agotamiento, cansancio emocional acumulado, mente cansada,
ansiedad que va y viene, desánimo que aparece de la nada, una soledad que no depende de compañía. Miras tu propia vida y piensas, estoy sobreviviendo, ¿pero será que estoy viviendo? Y entonces el vacío vuelve con fuerza, como si dijera, falta algo. Solo que aquí entra un punto delicado y poderoso al mismo tiempo. El hecho de que todavía estés aquí no es un detalle, no es casualidad, no es suerte. Si todavía respiras, todavía existe propósito. Si tu historia continúa, existe llamado. Y cuando entiendes eso, dejas de verte como alguien roto y empiezas a verte como alguien en proceso, en preparación, en fase de transición. Efesios 2:10 suelta una frase que cambia el eje de todo. Somos hechura suya. Mira esa palabra, hechura. Eso no es improviso. Hechura es obra, es creación con sentido, es diseño de Dios, es intención. Es como si Dios firmara en ti. Yo hice, yo planifiqué, yo construí. Y entonces algunas cosas empiezan a encajar. No eres accidente, no eres atraso, no eres error. Puedes haber vivido confusión, puedes haber tomado malas decisiones, puedes haberte perdido en caminos que no eran los tuyos, pero eso no borra el propósito de Dios. Dios no se equivoca en el proyecto. Dios no olvida lo que empezó. Dios ve lo que sientes. Dios sabe lo que cargas. Dios sostiene cuando nadie ve. Y Dios direcciona incluso cuando tú crees que estás parado. A veces tú lo llamas bloqueado, pero el cielo lo llama formación. Tú lo llamas demora, pero Dios lo llama tiempo correcto. Y déjame decirte algo muy práctico. Cuando la persona no entiende su propio destino, interpreta todo como castigo. Un no se vuelve rechazo. Una puerta cerrada se vuelve fracaso. Un desierto se vuelve abandono. Pero cuando entiendes identidad y propósito, empiezas a reinterpretar el dolor. Te das cuenta de que no toda espera es atraso, a veces es construcción. No toda pérdida es castigo, a veces es liberación. No toda soledad es vacío, a veces es Dios llamándote hacia adentro, para ajustar alineamiento, foco, disciplina, decisiones. Y eso es madurez. Eso es crecimiento personal. Eso es claridad naciendo en medio de la confusión. Y entonces empiezas a practicar cosas simples que cambian tu interior. Cortas distracciones que anestesian el silencio por dentro. Pones límites a ambientes y personas que drenan tu paz. Dejas de comparar tu fase de transición con el escenario de alguien. Eliges constancia en lugar de impulsividad. Eliges posicionamiento en lugar de aprobación. Y, poco a poco, la vida sin dirección empieza a ganar dirección. Ahora, déjame tocarte un punto íntimo, como si te estuviera hablando cara a cara. Si ya pasaste por cosas que deberían haberte derribado, ¿por qué todavía estás de pie? Si ya atravesaste noches en las que la mente cansada no te dejaba dormir, ¿por qué todavía estás intentándolo? Si ya viviste fases en las que parecía el fin, ¿por qué no terminó? ¿Sabes por qué? Porque Dios sostiene. Y cuando Dios sostiene, no es solo para que aguantes, es porque existe misión, existe llamado, existe un nuevo tiempo, existe restauración, existe renuevo, existe sanidad, existe liberación. Y no es charla motivacional vacía, es un principio espiritual y humano. Nadie se mantiene en pie tanto tiempo sin una razón. La persistencia no es solo fuerza, a veces es señal. El simple hecho de que todavía estés aquí puede ser Dios diciendo, yo no terminé. Así que guarda esto, porque ahora entramos en un pico emocional, de esos que hacen a la persona tragar saliva y pensar, ok, esto es para mí. Y es aquí donde mucha gente finalmente entiende, lo que parecía fracaso era proceso, lo que parecía atraso era preparación. Lo que parecía olvido era alineamiento. El vacío no es el fin, no es por casualidad, tiene sentido. Dios está trabajando. Estás siendo preparado, estás siendo direccionado. Y la próxima parte es directa, sin rodeos, como una declaración.
No atravesaste todo esto para terminar vacío. Escucha con atención, respira hondo, porque ahora no es sobre teoría, es sobre verdad. Dios no te sostuvo hasta aquí por casualidad. No atravesaste todo esto para terminar vacío. Ese cansancio emocional que cargas no es prueba de fracaso, es prueba de persistencia. Ese peso interno que a veces te dobla no es sentencia final, es señal de que todavía hay historia. Y sé que hay días en que la mente cansada habla fuerte, la ansiedad aprieta, el silencio por dentro se convierte en un lugar oscuro y la soledad parece más pesada que el propio cuerpo. Pero escucha, todavía estás aquí. Y si todavía estás aquí, existe propósito, existe llamado, existe misión, existe destino, existe un plan de Dios en movimiento, aunque tú no lo veas. Dios ve, Dios sabe, Dios no se equivoca, Dios no olvida, Dios sostiene, Dios prepara, Dios direcciona. Y cuando Dios está detrás, nada es en vano. Puede que hayas pensado que era el fin, pero no es el fin. No es por casualidad. Hay un motivo, hay un propósito, tiene sentido. Y eso va más allá de la mente, porque tiene que ver con tu identidad. No eres solo alguien intentando sobrevivir. Eres hechura. Eres creación con sentido. Eres diseño de Dios. Fuiste moldeado con intención. Y cuando entiendes eso, el dolor empieza a cambiar de nombre. El desierto se vuelve formación. La espera se vuelve preparación. El proceso se vuelve construcción. La fase de transición se vuelve madurez. Y no te lo digo como quien lee frases bonitas. Te lo digo como quien entiende el patrón. Las personas que cargan más llamado generalmente pasan por más presión, porque lo que tiene destino carga responsabilidad, y lo que tiene misión necesita madurez para no perderse en el camino. Romanos 8:28 es de esos textos que no nos dejan quedarnos pequeños. Dios coopera en todas las cosas para el bien de los que le aman. Todas las cosas, incluso las que no entiendes, incluso las que quisieras borrar, incluso las que te causaron confusión, incluso las que te dieron desánimo, incluso las que te hicieron sentir existir sin vivir. Dios no desperdicia nada. Él transforma. Y aquí lo declaro con claridad, porque tal vez necesites oírlo como si fuera un recordatorio del cielo. No estás atrasado, estás siendo preparado. No fuiste olvidado, estás siendo alineado. No estás perdido, estás siendo direccionado. Lo que tú llamas demora puede ser tiempo de Dios. Lo que tú llamas vacío puede ser llamado. Lo que tú llamas silencio puede ser Dios enseñándote a escuchar. Y cuando empiezas a ver así, dejas de humillarte por sentirte débil y empiezas a levantarte por entender que hay propósito de Dios en ti. Ahora, guarda esta última imagen en la mente. Es como si estuvieras en una sala oscura creyendo que no está pasando nada, pero entre bastidores alguien está escribiendo el próximo capítulo de tu historia, y ese alguien no es cualquiera, es Dios. Él está ajustando dirección, afinando foco, fortaleciendo disciplina, enseñando constancia, poniendo límites, generando madurez, construyendo crecimiento interno. Tú crees que estás parado, pero estás siendo construido. Tú crees que estás roto, pero estás siendo restaurado. Tú crees que estás solo, pero Dios sostiene. Y déjame provocarte con cariño. Si sientes ese llamado latiendo ahí dentro, ¿vas a seguir tratándolo como ansiedad sin causa? ¿O vas a empezar a buscar claridad de verdad? Porque a partir de aquí, la llave es simple y profunda. No basta con sentir. Ahora necesitas posicionarte, y eso abre un nuevo tiempo, un recomienzo, una vida con sentido, pero con una condición. Ya no puedes vivir desconectado de tu origen. Así que déjame cerrar esto de la manera correcta, sin teatralidad y sin dejar que escapes con el tal vez. El vacío tiene motivo, el dolor tiene sentido, la vida tiene dirección y Dios tiene propósito. Eso que venías llamando cansancio emocional, muchas veces, era tu alma intentando despertarte a lo que es verdadero. No fuiste creado para vivir en automático. No naciste por cualquier motivo.
hay intención, hay diseño de Dios, hay plan de Dios. Y aunque tú no lo veías, estabas en proceso, en preparación, en formación. El desierto no era abandono, era construcción. El tiempo de Dios no era castigo, era madurez. Y la confusión que te dejaba con la mente cansada, a veces, era solo señal de desalineamiento, porque cuando perdemos dirección, todo se vuelve presión. Pero cuando reencontramos identidad y propósito, el peso interno empieza a cambiar de lugar. Sale del pecho y va hacia la claridad, hacia el foco, hacia mejores decisiones. Y fíjate cómo todo encaja. No sientes vacío porque seas débil. Sientes vacío porque fuiste creado para algo mayor. No estás perdido en la vida. Muchas veces estabas perdido dentro de ti. Y cuando entiendes eso, dejas de tratar tu destino como accidente. Empiezas a posicionarte. Pones límites, eliges disciplina, ajustas la ruta, buscas alineamiento. Dejas de correr detrás de metas que no satisfacen y empiezas a construir una vida con sentido. Y sí, va a exigir constancia, va a exigir coraje, va a exigir madurez, pero también va a traer paz, va a traer renuevo, va a traer restauración, porque Dios ve, Dios sabe, Dios sostiene, y Dios direcciona cuando decides dejar de solo sobrevivir. Así que guarda esta frase como un sello en tu corazón, no como motivación, sino como verdad. Si todavía estás aquí, es porque tu historia todavía tiene propósito. Respiras porque todavía existe llamado. Permaneces porque todavía existe misión. No terminaste porque Dios todavía está escribiendo. Tal vez sea hora de dejar de solo existir y empezar a vivir con propósito. Y quiero pedirte algo simple, pero poderoso. Escribe aquí en los comentarios: yo quiero vivir mi propósito. No es solo para interactuar, es para que te posiciones. Es una decisión en voz alta. Es el alineamiento empezando. Y si conoces a alguien que anda perdido por dentro, alguien con cansancio emocional, ansiedad silenciosa, vida sin dirección, comparte este video con esa persona. A veces lo que necesita es solo una luz, una palabra, un recordatorio de que todavía hay sentido. Suscríbete a este canal. Vamos a caminar juntos y descubrir más sobre tu propósito.